Soy Macarena Taigué y junto con Florencia Molina, Fernando Carazo y Franco Aranda estudiamos la clasificación de señales intracraneales de electroencefalogramas en pacientes epilépticos, en el marco de la mentoría de la Diplomatura de Ciencia de Datos. Nuestros mentores son Diego Mateos y Luciano Mantovano. Para poder predecir las etiquetas correspondientes al estado predictal usando técnicas de Machine Learning basadas en aprendizaje supervisado, comenzamos con un caso base. Esto se construye a partir de 4 datasets, uno para cada paciente y uno definido por los 3 pacientes. A cada dataset se le eliminaron los datos nulos y solo algunos outliers. Y una vez definidos los conjuntos de entrenamiento y validación, se procedió a considerar técnicas de balanceo basadas en técnicas de submuestreo de la clase mayoritaria, incremento de la clase minoritaria y una combinación de submuestreo e incremento de la clase minoritaria. Esto es debido a que todos los conjuntos de datos están altamente desbalanceados. Se aplicaron técnicas de normalización, Standard Scaler, Min-Max Scaler y Robust Scaler. Además, se realizó selección de futures. Luego se aplicó validación cruzada para obtener un caso base a partir de un modelo lineal de regresión logística, con técnica de balanceo, incremento de la clase minoritaria mediante ADASIN y con la técnica de normalización Standard Scaler. Así tenemos métricas de referencia para poder comparar con los modelos que se comentan a continuación. Otros clasificadores, modelos, algunos de estos fueron basados en Random Forest, en regresión logística, en máquinas con soporte de vectores, algunos en Ensembler y XGBoost. En estos casos, y para definir para cada uno de los conjuntos de datos qué modelo daba mejores resultados, se definió la métrica como Accuracy Score, el cual permitió de alguna manera tener en cuenta cuáles eran los modelos que daban mejores resultados para cada dataset. De esta manera, se procedió a seleccionar los 2 mejores modelos con mejor accuracy score para cada conjunto de datos, seleccionando 6 en total. Se procedió a llevar a cabo un ajuste de hiperparámetros y se seleccionaron los mejores clasificadores para cada conjunto de datos mediante una técnica de validación cruzada. En esta instancia se procedió a comenzar a trabajar para determinar cuál es la métrica válida para el caso que estamos analizando para cada conjunto de datos, a contemplar las métricas de precision, recall y el promedio ponderado de ambas que corresponde a F1 score. En todos los casos los resultados fueron los mismos y la métrica que contempla el hecho de desbalanceo de los conjuntos de datos fue la técnica F1 score. Un análisis puede hacerse para el caso del paciente 3, por ejemplo. En ese caso la métrica precision para el caso predictal, en solo un 13% el modelo predice dicho estado y acierta. En tanto para el estado interictal, un 96% de las veces el modelo predice dicho estado y acierta. En tanto la métrica recall, en un 53 y 76% de los casos, el modelo predice el estado predictal e interictal respectivamente y acierta respecto al total de los casos contemplados. El análisis hecho puede verse en las curvas que se muestran en esta figura, que corresponden a las curvas ROC, en donde si uno analiza las curvas macro, en donde no se ponderan las clases en función de su cantidad, para el caso de los conjuntos de datos de los pacientes 1, 2 y 3, paciente 2 y paciente 3, nos dice que el modelo que presenta o da mejor resultado respecto a los conjuntos de validación da cierta información de relevancia. Sin embargo, analizar la curva micro, en donde se contempla la contribución de cada clase para calcular la métrica promedio, claramente pone de manifiesto cómo el desbalanceo de los datos para el caso del paciente 1 y 2 echa por tierra lo mencionado anteriormente. Primero se definieron 4 filtros outlier. Uno fue sin filtro, otro filtro manual viendo los boxplot por cada paciente, definido por paciente, un filtro por percentil general y otro filtro general de elliptic envelope. Esto nos generaron 4 datasets distintos, los cuales se pasaron por un split 80-20, por un estándar scaler y luego se balancearon con ADASIN. Luego también se realizó una reducción de dimensionalidad de PCA en 2 componentes, al igual que una clusterización de gaussianas mixtas en 2 componentes. Nuestra clusterización de gaussianas mixtas en
el dataset filtrado por envelope, se puede observar en el gráfico de la izquierda, se puede observar dos clústeres definidos, pero no son los clústeres que estábamos buscando, ya que en el gráfico de la derecha se ve que nuestra variable target no está separado con esos clústeres. Bueno, como resultados no tuvimos buenas métricas. Se realizaron 7 modelos, los cuales el mejor fue Super Vector Machine. Como conclusión, mencionamos de que se aplicaron varias técnicas de aprendizaje no supervisado, entre ellas 3 distintos detectores de anomalías proveídos por scikit-learn que utilizan técnicas de clusterización, 3 técnicas de clusterización distintas y 2 tipos distintos de manifold sobre los datos no etiquetados, pero no se consiguieron resultados apreciables ni destacables sobre la naturaleza de los datos, por lo que no fueron incluidos en esta presentación. Sí se obtuvo un resultado interesante. Como mencionamos antes, a los datos se los separó con distintos tipos de filtros de outliers, y cuando se aplicó el filtro de outliers proveído por Elliptic Envelope a los datos y luego se les aplicó una técnica de clusterización de mezcla de gaussianas, se observaron que los datos en las primeras 2 componentes principales se separaban en 3 clústeres distintos, bastante diferenciados, a los cuales clasificaba uno de un tipo y a otros de otro tipo. Cuando se proyectó la variable estado sobre estos datos, se observó que esta separación no correspondía al estado, que sería la variable objetivo a predecir, sino que correspondía claramente a otra característica del set de datos que estaba separando la técnica de clusterización de mezcla de gaussianas. No podemos a priori saber bien qué era lo que estaba separando, dado que la única variable objetiva que tenemos es el estado y sabemos que no corresponde a esa. Así que debería hacer falta más investigación al respecto. Probablemente haga falta más conocimiento sobre la naturaleza específica de los datos con los que estamos tratando para saber bien qué es lo que se está separando en este caso. Es importante mencionar también de que el hecho de que el dataset esté tan desbalanceado, como pudimos ver también en las técnicas de aprendizaje supervisado con las matrices de confusión, hacen de que esta clasificación sea muy complicada y presentó varios problemas el set de datos a la hora de aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado. Podemos tal vez aventurar de que probablemente para futuras investigaciones sea interesante también utilizar las series de tiempo de las señales intracraneales de los pacientes en vez de usar las 9 métricas que utilizamos para trabajar. Probablemente estos datos más de base, por así decir, provean un análisis más en profundidad sobre la naturaleza de los datos, ya que vimos de que estas 9 señales no separan muy bien la variable objetivo.